Bueno, en esta lección lo que vamos a aprender son los modos básicos que tenemos cuando desplegamos un objeto en 3D. Fijaros que le voy a decir Shift A y vamos a meter, por ejemplo, un cubo. Vale, ahora mismo el cubo, fijaros cómo me aparece el panel de última operación, lo voy a ocultar. Y fijaros que ahora el cubo, cuando yo lo selecciono, me marca el outline, las líneas de los bordes, me selecciona el cubo y bueno, me despliega toda la información de posición, localización. Pero fijaros que yo no estoy viendo la información que hay dentro de este cubo. El cubo está, o cualquier malla 3D, está compuesta por varios componentes, entre ellos los vértices, que dos vértices definen, la unión de dos vértices definen las aristas, ¿vale? Y la unión de tres aristas define lo que es un polígono, ¿vale? Que es una malla de tres lados como mínimo. Entonces, todos esos componentes ahora mismo yo no los puedo ver, ¿vale? No puedo acceder a ellos y editarlos. Para poder verlos y editarlos tengo que cambiar el modo de edición. Ahora mismo estoy en Object Mode. Quiere decir que cuando yo, digamos, estoy en la parte más alta de la jerarquía de todos estos componentes. Entonces, cuando yo selecciono el objeto, fijaros que selecciono todo el conjunto de ese objeto. Si cuando lo muevo, se mueve todo junto. Es decir, cuando yo muevo este manejador, no se mueve solamente la línea de los bordes y se quedan parados los vértices, las aristas y las caras. Es decir, se mueve todo el conjunto, ¿vale? Esto es un objeto entero, por así decirlo, ¿vale? Un objeto completo. Eso es el modo objeto en el que estoy trabajando ahora. Fijaros que si yo despliego aquí, me aparecen varios modos de objetos. Algunos son más específicos, como el de esculpido, el de pesado de vértices, el dibujado de vértices y el dibujado de texturas, ¿vale? Todos estos modos son unos módulos específicos para trabajar con herramientas diferentes que tiene Blender, y el más común con el que vamos a estar trabajando es el modo de edición, el Edit Mode. Este es el modo que cuando yo entro en este modo, fijaros cómo ahora cambié y ahora sí estoy viendo, fijaros voy a hacer clic fuera y ahora sí estoy viendo los vértices, las aristas y las caras y las puedo trabajar y seleccionar. Fijaros que también cambió todo el menú desde aquí, ¿vale? El modo de edición, que poco a poco vamos a ir profundizando en todos estos modos y cómo se trabaja, pero lo que me interesa es que sepáis que a la hora de empezar a añadirle formas, añadirle más resolución, empezar a extruir sus caras, a modificar la estructura de este cubo para acceder a las diferentes partes de esa estructura, como pueden ser los vértices. Fijaros que yo puedo hacer clic en un vértice y modificarlo, clic en otro y modificarlo. Incluso podría seleccionar dos vértices, ¿vale? Y modificar los dos vértices juntos. Podría seleccionar una cara, por ejemplo, venirme aquí, seleccionar esta cara y fijaros cómo ahora mismo este cubo empieza, ya nos dejó de ser un cubo y ahora es una malla geométrica con determinada forma. Entonces, para acceder a todos estos componentes, a este vértice, a esta arista, a estas caras, a todo esto, la fórmula que tengo es cambiando de Object Mode a Edit Mode. Fijaros que ahora voy a volver a Object Mode y vuelvo de vuelta a la raíz del objeto. El centro del objeto sigue estando donde estaba, no se ha modificado y ahora cuando muevo todo junto, no muevo los componentes por separado. Si quisiese modificar algún componente por separado, tengo que venirme de vuelta a Edit Mode. La manera más rápida de acceder a Edit Mode es con la tecla Tab. Fijaros que cuando le doy a Tab, automáticamente accedo a Edit Mode. Ahora depende qué componente seleccione, depende de qué componente seleccione, la cantidad de elementos de ese componente, por ejemplo, dos vértices, me va a dibujar el punto de transformación en una posición u otra. Fijaros que ahí selecciono un vértice y ahora el pivote lo tengo aquí. Otra cosa es que si yo, por ejemplo, selecciono todos los vértices, ¿vale? Voy a seleccionar todos los vértices, me voy a asegurar que estén todos seleccionados. Ahora que los tengo seleccionados, desplazo los cuatro vértices. Fijaros que estoy desplazando toda la geometría. Hasta acá todo bien. He desplazado los componentes de ese objeto, ¿vale? Del objeto que tenía inicialmente, que era un cubo, que luego lo deformé y ahora me metí en sus componentes, los seleccioné todos en los vértices y los desplacé todos, ¿vale? Y ahora que los desplacé, fijaros, voy a volver al modo objeto y en el modo objeto el centro del objeto sigue estando donde yo lo dejé, ¿vale? No se modificó. Ya vimos cómo modificar el centro del objeto. Quiere decir que en el momento que yo me meto en el modo de edición y hago modificaciones, donde estoy trabajando es en el nivel interno del objeto, en sus componentes, en vértices, aristas y caras. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la estructura, en la anatomía de una geometría, de una malla 3D, pero que tener clarísimo que cuando nos metemos en el modo de edición estamos editando los componentes y no el objeto. Para ello, fijaros que cuando me meto también en el modo de edición me aparecen un montón de herramientas para hacer este tipo de edición y diferentes partes a las que puedo acceder, que ahora lo vamos a ir viendo poco a poco.
Entonces, probar esta herramienta, poner cualquier geometría. Fijaros, voy a volver al modo objeto con el tab, swapeo entre uno y otro. Fijaros que entre uno y otro. Y ahora le voy a decir Shift A. Y ahora que estoy en modo objeto, pues voy a meter, no sé, un VFR. Por ejemplo, una esfera, ¿vale? Fijaros ahí la metí. La voy a agrandar. Fijaros aquí que tengo el radio. Le voy a venir aquí, la voy a agrandar. Y ahora que estoy aquí, pues me voy a meter en su modo de edición, ¿vale? Fijaros también que por defecto aparecen todos los elementos seleccionados, ¿vale? Si yo hago clic fuera, fijaros cómo se deseleccionan y se me marcan de color negro. A mí este color de selección mucho no me convence. Ahora vamos a ver cómo cambiarlo, cómo aprender a cambiar este color. Pero fijaros que ahora puedo acceder a cualquier parte de este objeto. Simplemente me tendría que mover, dependiendo de las partes donde me vaya moviendo, ya lo vamos a ver. Pero que sepáis que puedo empezar a editar esta esfera y a darle la fórmula que quiero. Por eso Blender tiene fórmulas básicas, ¿vale? Geometrías básicas que me permiten a mí aproximar la forma que quiero llegar. Si quisiese empezar por esto que digo, si quisiese empezar por una columna, pues a lo mejor no sería ni un cubo ni una esfera, sería un cilindro y ya le empezaría a dar a partir de ahí la resolución que quiera, los cortes que quiera, agregarle, quitarle vértices, fusionar dos vértices. Hay miles de operaciones que podemos hacer con una malla 3D y sus componentes, pero en principio tenemos que saber cómo acceder a ese modo en el que podemos hacer estas miles de operaciones. Y ese modo es el modo de edición. Así que probarlo, tenerlo controlado, que podéis acceder, que podéis salir, ¿vale? Voy a salir del modo de edición, voy a volver al modo objeto. Esta operación la vamos a hacer muchísimas veces. Es el día a día del trabajo en Blender, ¿vale? Modo edición, modo objeto y lo tenéis que tener controladísimo. Así que cuando lo tengáis controlado, seguimos avanzando.